Los escribas eran las personas que tenían la habilidad de leer y escribir en el antiguo Egipto. Eran inteligentes y generalmente hombres. Gracias a los escribas es que sabemos acerca de esta gran cultura. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de quienes desempeñaban esta profesión? Veremos a detalle su típica representación en el arte, cómo es que se formaban para ser escribas, los beneficios que obtenían de esto, cómo eran vistos en la sociedad y muchas otras cosas más. El título de escriba era uno honorable y un oficio muy noble en la cultura egipcia. Todo lo que pasaba en Egipto requería del servicio de un escriba. Los escribas eran servidores de Estado y debían saberlo todo: el nombre de las regiones y países, plantas, divinidades, festividades, etc. Y para lograr este desempeño estudiaban por muchos años para saber leer y escribir. Para convertirse en escriba tenían que ser enseñados. En el reino antiguo, los funcionarios instruían personalmente a sus alumnos. Posteriormente, comenzaron las escuelas de escribas que funcionaban bajo el control del visir. Esto era muy importante, pues estaban formando a los escribas del futuro, quienes transmitirían la cultura y creencias religiosas de su civilización. Tenían que ser considerados como que tenían el don para poder entrar a estas escuelas, donde pasaban los días aprendiendo los jeroglíficos y los estudios hieráticos y estudiando el lenguaje egipcio en general. Esto no era para nada fácil, pues había muchísimos símbolos e imágenes que se tenían que aprender y comprender. Desde muy corta edad, alrededor de los 6-7 años, incluso antes en algunos casos, comenzaban sus estudios y podían durar hasta 12 años estudiando. En la sociedad, los escribas eran muy respetados por su nivel de inteligencia y educación. Además, cumplían una misión muy importante: preservar para la eternidad los nombres y actos de los difuntos. Así no caían en el olvido tras la muerte, algo importantísimo para los egipcios. Los escribas vivían bien, no eran azotados ni sometidos a trabajos duros. Tan solo 1% de la población sabía escribir, así que puedes imaginarte que los escribas permanecían ocupados, ya que ellos eran quienes escribían cartas para quienes no sabían hacerlo, y en temas más importantes eran quienes llevaban las cuentas de todo en general. Por ejemplo, la medición de los campos tras la crecida del Nilo para fijar los impuestos que debían pagarse, el total de los cultivos cosechados y su administración, ya que se almacenaba una parte que se guardaba como reserva para el siguiente año, y registraban el censo ganadero. Asimismo, tenían que calcular la cantidad de comida que se necesitaría para alimentar a los que trabajaban en las tumbas, y llevaban el registro contable y solicitud de suministros de los templos y del ejército egipcio. También llevaban registro de las campañas militares y, obtenida la victoria, contaban a los enemigos fallecidos. Se encargaban también de todo tema legal como contratos, testamentos, inventarios, etc. La escritura se consideraba la base de la administración. Los escribas tenían grandes oportunidades para convertirse en contables, sacerdotes, doctores u oficiales de gobierno. Todos ellos comenzaban su carrera profesional como escribas. Con gran talento podían aspirar a trabajos de la casa real, incluso podían ser promovidos a visir, y otros más suertudos incluso llegaron a ser faraón, por ejemplo Horemheb. Los egipcios denominaban a su sistema de escritura como Medu Neter, que significa palabras divinas o palabras de Dios. Creían que la escritura había sido transmitida por Tot, dios de la sabiduría y escriba de los dioses. El dios Tot es representado como un humano con cabeza de ibis, como un ibis o como un babuino.
animales sagrados, ya que el ibis alude al concepto de inteligencia y el babuino al del intelecto. Generalmente porta un pincel y una tablilla de escritura, con lo que anota todo. También se le conoce como consejero o intermediador entre los dioses y entre los dioses y hombres. Es quien desempeñaba el rol de secretario en el juicio de los muertos. Nosotros conocemos a su escritura como jeroglífico, que viene del griego y significa grabados sagrados. El jeroglífico que los representa es este, que da la palabra sesh. Lo conforman las herramientas que utilizaban: pinceles hechos de caña, cálamo y o stylus, una jarrita de agua o bolso con fragmentos de pigmentos y la paleta donde colocaban el color rojo y negro. Para realizar su trabajo necesitaban de una superficie en la cual escribir, ya fuera una tablilla o un rollo de papiro, el cual se obtenía de la planta, cortando la parte interna del tallo de papiro a lo largo y se colocaban en forma transversal. Luego se golpeaba con un mazo para formar una lámina y se dejaba secar bajo peso. Cuando los jugos de la planta se evaporaban, la hoja quedaba liviana y flexible. Se podía doblar, enrollar, etc., permaneciendo intacta y absorbía muy bien el pigmento egipcio. Los escribas constituían un grupo tan importante dentro de la sociedad egipcia que se desarrolló un modo particular de representación. La persona, como escriba, está sentado con sus piernas cruzadas, acompañado de un papiro desenrollado sobre las rodillas o una tablilla. En la mano solían sostener el cálamo que usaban para escribir de derecha a izquierda. Estás viendo al escriba del Cairo. Es de caliza pintada y mide 51 centímetros de alto. Obsérvalo con atención. Representa a un funcionario ideal. El ser escriba era un cargo que la sociedad egipcia deseaba. Sus ojos, con incrustaciones de cristal de roca y ese grueso delineado de cobre que representa la pintura de ojos. Ese rostro, el escultor sí que se esmeró en él, mucho más que en el modelado del cuerpo, que de hecho ya nos llega con algunos faltantes, como el cálamo que solía sostener en su mano y sus pies. La pieza fue encontrada en la necrópolis de Saqqara en 1893 y no conocemos su identidad. Este es el escriba Ptah-Shepses. De él sí tenemos su nombre y títulos gracias a la inscripción de la base. Era un visir y además nuero de un rey de la quinta dinastía. Lo vemos distinto al escriba anterior. Sí, está sentado con piernas cruzadas, pero no está en el acto de escribir, sino más bien parece que está leyendo. Lo vemos inclinado hacia enfrente, con su mirada hacia el papiro, que está parcialmente desenrollado, que sujeta con las dos manos. También los podemos ver sentados con una rodilla alzada y su pie firme en el suelo. Sobre la falda estirada está el papiro con el que trabaja. Pero he dejado la explicación de la mejor obra para el final. Mi escriba favorito, y seguro el de muchos, no por nada es la obra egipcia más famosa del Museo Louvre en París. Verdaderamente es una obra maestra que fue realizada por allá del 2500 a.C., en los tiempos de las pirámides, es decir, hace más de 4000 años, y aprecia el increíble estado en el que está. Tuve la oportunidad de verla en persona y te juro que si la ves fijamente de cerca, parece que cobra vida. Es una escultura de piedra caliza pintada, pero también tiene un detalle en madera, sus pezones. Y para darle aún muchísimo más realismo, sus ojos son incrustaciones de cristal de roca y alabastro egipcio con el bello delineado grueso de cobre. El escriba está ensimismado, en una concentración absoluta, escuchando atentamente las palabras que le están dictando y que pasará a su papiro, que irá desenrollando con su mano izquierda conforme avanza. Lo vemos en la postura regular de su trabajo, sentado con las piernas cruzadas y viste únicamente con el faldellín blanco a la rodilla, como todo escriba. La persona que realizó esta obra maestra prestó gran atención a los detalles. Aprecia cómo sus manos
que están en posición de escritura, fueron delicadamente modeladas junto con sus finos dedos y uñas. Podemos ver claramente que no es un faraón, ya que no está idealizado. Cuenta con rasgos más realistas, más humanos, como su pecho caído y la grasita que nos sugiere que un escriba no requiere de hacer ninguna labor física y además nos indica su riqueza y prosperidad. La pieza fue descubierta por Auguste Mariette en Saqqara en 1850. No sabemos la identidad de esta persona, pues no hay ninguna inscripción que nos la indique. Su expresión facial, alerta y atento, parece que nos ve, esperando a que hablemos. El rasgo que caracteriza a las estatuas de escribas es la humanización del representado, dándole así una gran carga de realismo. Esto es así ya que no se representa a un ser sobrenatural distinto a todos los demás, es decir, un dios o un rey, sino a un ser humano que pretende ser reconocido por su apariencia. La mayoría de las estatuas en el Antiguo Egipto tenían un fin funerario. El Ka del difunto debía ser capaz de reconocerse en sus propias estatuas y alojarse en ellas. A veces eran enterradas con sus superiores para que en la siguiente vida pudieran usar sus habilidades y ayudarles en el más allá. Espero te haya gustado este video. Si fue así, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.